Hoy tengo material como para 2 editoriales. Hay 2 o 3 temas que quiero platicar largo con ustedes, que quiero conversar con ustedes. Pues voy a comenzar con que hoy se cumple 1 año de que inició la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hace 1 año los equipos de México, Estados Unidos y Canadá se sentaron por primera vez en la mesa para modernizar el Tratado de Libre Comercio. ¿Dónde estábamos hace 1 año y dónde estamos hoy? ¿Cuánto se han movido las cosas? ¿Qué tan vulnerables o invulnerables nos hemos hecho a los dimes y diretes de Donald Trump? Recuérdalo usted, durante la campaña Donald Trump dijo que no le gustaba el Tratado de Libre Comercio. Cuando gana la elección presidencial, el presidente de los Estados Unidos dice que o se modifica radicalmente el Tratado de Libre Comercio o se cambia radicalmente el acuerdo comercial o no habrá acuerdo. Seguramente usted recuerda aquellos momentos, aquellas épocas donde Trump decía algo y se movía el tipo de cambio y todo el mundo se angustiaba y habría crisis de pánico entre ciertos sectores de la sociedad. Seguramente lo recuerda. Que Trump decía, se va a ir una planta de... Me acuerdo de una de aires acondicionados que solo iba a cerrar una parte de su operación. Y se generaba ruido, se generaba resquemor. Se le tenía muchísimo miedo a Donald Trump. Ya saben, la prensa, los de oposición, los que siempre están en contra, gritaban, lloraban y decían que el gobierno mexicano no podía, no sabía y no iba a negociar bien. Y empezaron las negociaciones hace 1 año. Hace 1 año era, o es como yo digo, o me levanto de la mesa y me voy. Hoy parecería claro que Donald Trump quiere un tratado de libre comercio y que la posibilidad de salirse de él, si bien existe, si bien ahí está sobre la mesa, no es tan cercana ya. Antes parecía que era la principal probabilidad. Donald Trump decía que quería poner una cláusula sunset, es decir, una cláusula de muerte súbita del Tratado de Libre Comercio, que el acuerdo comercial se acabara a los 5 años y que se tuviera que hacer otro, y 5 años después otro, y así irnos. Donald Trump hablaba de cuotas y aranceles. Donald Trump hablaba de que las cosas se resolvieran en terreno de los Estados Unidos y que la industria automotriz básicamente regresara a ser estadounidense. Todo eso no ha cambiado. Donald Trump sigue y su equipo negociador siguen montados en eso. No quieren que se cambien esas cláusulas y lo demás ha sido una muy intensa negociación. Toda la parte de modernización, toda la parte energética, toda la parte donde buscan vínculos comunes, esa avanzó con una gran rapidez. Esa avanzó con una gran facilidad. Y pasó de una manera sencilla. Lo que sigue atorado es esto. Hoy, a 1 año de distancia, tenemos un segundo problema. Y es un segundo problema que a mí me parece que podría, o que tiene un potencial muy elevado de dar al traste con el acuerdo comercial. Canadá y Estados Unidos no se dirigen la palabra diplomáticamente. No se llevan, no se toleran, no se hablan, no hay encuentros. La semana pasada decían que estas se iban a reunir. La próxima que a lo mejor la siguiente semana. Y Donald Trump está feliz porque él no quiere tener acuerdos multilaterales. A Trump lo que le gustan son los acuerdos bilaterales. Porque eso limita la fuerza de sus contrapartes. Y ahí es donde estamos. Ahí es donde estamos. Y yo creo que algo muy relevante ahora es preguntarnos cómo llegamos a este punto. ¿Cómo se ha comportado México durante la negociación del Tratado de Libre Comercio? Haga usted memoria. Cómo se decía que México, decía una parte de la prensa, que México se iba a doblar, que se iba a poner de rodillas, que no se tenía la fuerza, que no se tenían los arrestos para enfrentar a Donald Trump.
Y el gobierno mexicano empezó a ser consistente. El gobierno del presidente Peña empezó a mandar mensajes claros y a reiterarlos una y otra y tantas veces como fueron necesarios. Los postulados del gobierno mexicano, se los recuerdo, no mezclar el tema comercial con ningún otro tema. Si no hay acuerdo de libre comercio, los otros temas se vuelven más complicados. Segundo, México no iba a aceptar ni plazos ni cuotas. México sigue en eso. México no iba a aceptar la cláusula sunset. México sigue en eso. México no iba a tomar, en resumen, ninguna decisión que lo llevara a estar menos bien o en un punto menos favorable del que se tenía hace un año cuando inició la negociación del Tratado de Libre Comercio. Y ahí sigue la posición mexicana. El equipo negociador mexicano ha sido particularmente sólido. Si de repente tenemos muchos motivos, muchos temas para sentirnos avergonzados, para sentirnos tristes, para sentirnos preocupados del gobierno mexicano, si estamos buscando una instancia del gobierno que haya operado de manera ejemplar, la tenemos en la Secretaría de Economía. El secretario Ildefonso Guajardo, el subsecretario Juan Carlos Baker, el jefe negociador Kenneth Smith y todo su equipo han actuado con una visión de Estado y con una gran inteligencia. Han sabido, como diría Baker, hacerse a un lado del ruido blanco de la negociación y entender que lo importante es lo que pasa en la mesa. No han caído en una sola provocación. No han cometido hasta el momento un solo error y han sabido navegar sobre estas aguas particularmente turbulentas. Durante el cambio político o el proceso electoral, se logró también atravesar a través de él. Se logró entender que es una negociación de Estado y que a México no lo iban a presionar con el tiempo, no lo iban a presionar con mayo. En mayo estuvimos verdaderamente cerca de tener un acuerdo de libre comercio, de modernizar el tema comercial. Sin embargo, Estados Unidos puso algunas líneas rojas que no se pasaron. Para la consecución de este objetivo, el gobierno mexicano ha contado de un gran trabajo, de un impresionantemente buen trabajo de la iniciativa privada. Estos que son representados por Moisés Kalach han hecho una labor verdaderamente buena. Se pusieron de acuerdo gobierno y empresarios, dijeron vamos juntos, nos tomamos de la mano. Sin tener necesidad, el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Economía invitó al Senado, porque al final del día el Senado de la República es el que ratifica o no el acuerdo comercial. Se trabajó de común unión. Volviendo al tema político, volviendo a este tema de las elecciones. Vivimos una época electoral verdaderamente compleja, verdaderamente salvaje y difícil. Pero si usted se fija en un detalle particular, en ningún momento, quien a la postre ganó las elecciones, Andrés Manuel López Obrador, en ningún momento cuestionó cómo se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio. De hecho, sí hay una parte donde la transición está siendo especialmente suave, especialmente tersa, no solo es en presidencia y el presidente actual con el presidente entrante, que eso ha sido mucho de cortesía y mucho de mensaje político. En la Secretaría de Economía la transición ha sido particularmente tensa. Si usted no sabe cómo se llama la que está postulada para secretaria de Economía, no importa. Lo que sí sabemos es que Jesús Seade fue nombrado jefe negociador del equipo de Andrés Manuel López Obrador y que se integró inmediatamente. Y que sus declaraciones han sido, van negociando bien, se está negociando bien, se está privilegiando el interés de México y vamos a seguir así. El equipo negociador mexicano, uno de los equipos más expertos del mundo, en la negociación de acuerdos de libre comercio, de tratados de libre comercio, no perdió el tiempo en este año. Les recuerdo que durante este lapso se revivió el TPP, se firmó y se aprobó.
se concluyó la negociación con la Unión Europea. Es decir, no solo se concentraron en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sino que tomaron la decisión correcta, adecuada, precisa, de decir, si no tenemos Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿qué carriles, qué puertas, qué ventanas le abrimos a los empresarios mexicanos? Y ahí está Asia-Pacífico, y ahí está Europa, y ahí está esta diversificación de exportaciones, que hace un año lo dije y hoy lo reitero. Es necesario, es fundamental, no venderle 8 de cada 10 pesos a un solo cliente como es Estados Unidos. Lejos de dar poder, disminuye el poder. Y en este entorno, aquí donde estamos parados hoy, en este momento, estamos en un punto difícil, muy difícil de las negociaciones. Pensar en que se va a lograr un tratado de libre comercio, ¿cuándo? Un tratado de libre comercio trilateral, cuando una de las partes ni siquiera está en la mesa de la negociación. Canadá no está. Canadá simple y sencillamente está fuera de la negociación, no están parados, no están platicando con los Estados Unidos y parece que tampoco ninguno de los dos países tiene muchas ganas de hacerlo. Por el otro lado, hoy vemos las declaraciones del secretario Guajardo después de 2 rondas de negociaciones con el USTR, en las cuales dice tienen que ser más flexibles. Tienen que ser más flexibles, punto. No se puede terminar el acuerdo de libre comercio, no se puede llegar a un final si no hay una mayor flexibilidad, si no existe muestras claras del gobierno de los Estados Unidos de que va a ceder. Hoy publicaba en mi columna en el periódico Excelsior que debemos estar preparados para no tener tratado de libre comercio de América del Norte. Quizá este año de negociaciones, este largo año de negociaciones, nos ha permitido, uno, quitarnos el miedo, descubrir que no se acaba el mundo, que gran parte de lo que comerciamos con los Estados Unidos, con las normas de la OMC, seguirá siendo efectivo, que no es viable, que no es aceptable ceder ninguna de las ventajas, que los carriles hacia una mayor diversificación de nuestras exportaciones están abiertos. Hoy, cuando tuitea Donald Trump, cuando insulta, cuando lanza halagos como los que recientemente hizo Andrés Manuel López Obrador, diciendo lo que era un caballero y diciendo que iba muy bien el tratado, están teniendo ya poco impacto. Ya tantas veces oír ahí viene el lobo, nos han venido curtiendo. Ya tenemos mucho más claro qué es México, qué es la iniciativa privada mexicana y cómo vivimos en el Tratado de Libre Comercio. Ya han aprendido allá en los Estados Unidos, los empresarios, los que sí tienen que ver con el acuerdo comercial, que no deben, desde el punto de vista de la razón, estar con su presidente. Y es donde estamos parados hoy. Un año de negociación del Tratado de Libre Comercio, en la que le diría yo que lo más destacado, lo mejor, es que México tiene a un equipo verdaderamente bueno, verdaderamente de primer nivel, encabezado por Ildefonso Guajardo, Juan Carlos Baker y Kenneth Smith. Esta es mi palabra y es en firme.